El arte románico es un estilo artístico que dominó Europa entre los siglos XI, XII y XIII, un arte fundamentalmente religioso, claramente cristiano, que surge como consecuencia de la prosperidad económica y la renovación espiritual. Hoy nos encontramos en la provincia de Segovia, que posee más de 300 edificios de este estilo, y es aquí donde recorreremos la ruta de los pueblos románicos. Comenzamos la ruta por el municipio segoviano de Sotosalbos. Posee una pequeña iglesia con un atrio o galería porticada, característica propia del románico segoviano. Su interior alberga un pequeño museo. Continuamos nuestro itinerario y la siguiente localidad es Torrecaballeros. Estamos ante la iglesia de San Nicolás de Bari, es de origen románico, conserva de esa época su ábside, sus ventanales de su pórtico, su puerta de entrada y parte de la torre. Es una muestra de la arquitectura rural de aquella época de repoblación de estas tierras allá por el siglo XIII. La localidad de Torrecaballeros además es famosa por su exquisita gastronomía tradicional, heredera de tiempos pasados. Torrecaballeros es un municipio que se encuentra al pie de la cara norte de la Sierra de Guadarrama, que recientemente ha sido declarada como Parque Natural y Parque Nacional. Cuenta con una infraestructura que fue muy importante en los siglos XVII y XVIII, como la Cañada Real Soriana, que se utilizaba para la trashumancia del ganado ovino del norte del país al sur del país, y esa tradición se ha visto reflejada en la actualidad, en la gastronomía local, en su famoso cordero asado. A tan solo 2 kilómetros es interesante ver la iglesia de Cabanillas del Monte, núcleo perteneciente a Torrecaballeros, en el que además podemos visitar la Casa del Esquileo, huella de la importancia de la industria lanera que tuvo la zona. La provincia de Segovia está llena de ejemplos de edificios románicos. Nos detenemos en Navafría y entre sus rincones con encantos nos encontramos con el templo parroquial. Nos encontramos en Navafría. Estamos en la iglesia parroquial dedicada a San Lorenzo Mártir y su portón le conservamos románico. Navafría se rodea de increíbles y bellos paisajes. Nos encontramos en el corazón de la Sierra de Guadarrama, que es Navafría. Aquí nace el río Cega, donde sus aguas discurren río abajo y se utilizan en usos tradicionales y para estas magníficas piscinas naturales. Ayllón es nuestra siguiente parada, villa medieval que posee numerosas joyas arquitectónicas. Estamos en la iglesia de San Miguel, de estilo románico, con transición al gótico, desacralizada en este momento, patrona del pueblo, y la pieza más importante es el mausoleo de los secretarios del Marqués de Villena, Pedro Gutiérrez de César y su señor. Estando en Ayllón debemos aprovechar para hacer un recorrido por el pueblo y visitar su gran legado histórico. Además del románico, en Ayllón tenemos otros estilos, como en la fachada que estamos viendo del convento de San Francisco, que junto con otras conforman el conjunto histórico artístico de la villa. Y
por los caminos del Románico nos encontramos con una bonita población, ubicada en el embalse de Linares, que esconde bajo sus aguas un puente romano. Allí encontraremos la iglesia de San Miguel, de origen románico, además de numerosos vestigios de diferentes épocas y de gran interés. Cerca de esta localidad podemos encontrar el Museo Etnológico de Cedillo de la Torre. Seguimos por carretera y hacemos parada en Sepúlveda, pueblo declarado desde 1951 conjunto histórico-artístico, donde además también encontraremos grandes exponentes del románico. Pero Sepúlveda es más que arte. Continuamos la ruta de los pueblos románicos de la provincia de Segovia y nuestro siguiente destino es Sacramenia, donde se encuentran las ruinas de la ermita de San Miguel, ermita que corona el cerro, que protege al pueblo y que es la primera imagen que ve el viajero al llegar a esta localidad. Llegamos ahora a la iglesia de San Martín de Tours, que es la actual parroquia del pueblo, también de estilo románico, pero de la que se conserva solamente el ábside, ya que ha sufrido diversas reformas a lo largo de su historia. Como curiosidad destacamos que el arte románico se caracteriza por la escasez de vanos, por lo que los interiores están poco iluminados con el objetivo de invitar a los fieles al recogimiento. Lo más importante de Santa Marina son las pinturas, que están fechadas entre los siglos XV y XVI y que sirvieron en su día para enseñar historia sagrada a un pueblo en su mayoría analfabeto. Además, no olvidemos que en la localidad se encuentra la iglesia del monasterio de San Bernardo. Sacramenia también te invita a disfrutar de la naturaleza, del buen vino y de su excelente lechazo. Volvemos a retomar la ruta y, como no podía ser menos, hacemos parada en la localidad de Fuentidueña. Nos encontramos ante la iglesia parroquial de San Miguel de Fuentidueña. Lo más importante del pórtico quizá no solamente son sus 7 arcos, sino el uso que la población le daba. Y aquí no solamente se reunían para tomar decisiones, sino también para jugar, porque han quedado en el basamento del pórtico tableros de solitarios, 3 en raya. Además, Fuentidueña es cuna de la historia y guardiana de innumerables legados patrimoniales. Este es el yacimiento arqueológico de Fuentidueña. Es unas tumbas alto y medievales que se encuentran situadas bajo las ruinas de la iglesia de San Martín. Y gracias a su situación estratégica, porque está a las orillas del río Duratón, hay una gran cantidad de agua para la población. De hecho, hay 11 manantiales que abastecen Fuentidueña. Da lugar a una inmensa vegetación que cubre y da lugar a especies cinegéticas importantes, que aparte de ser un atractivo para los visitantes de Fuentidueña, también es la cuna gastronómica de nuestros famosos lechazos. Terminamos la ruta de los pueblos románicos en la localidad de Fuentidueña. Recordad que lo visto es tan solo una muestra. Muchos más edificios, detalles e historia os esperan en cada uno de estos pueblos.